Esa mañana el cielo estaba tan hermoso como un cuadro con los rayos del sol, calentando suavemente a través de las hojas, creando un ambiente tranquilo y sereno. Tieu-nu, junto con la madre de Truong, se preparaban para este importante viaje. Acababan de escuchar de un conocido que Truong estaba en casa de una anciana, una mujer amable y bondadosa, que había ayudado a Truong durante los tiempos difíciles. No solo querían visitar a la anciana para agradecerle, sino también aprovechar la oportunidad de reunirse con Truong, a quien siempre habían querido encontrar. La madre de Truong, aunque ya era mayor, aún tenía una mirada llena de paciencia y amor hacia su hijo. Ella preparó algunos pequeños regalos, un juego de té bonito, unos pastelitos deliciosos y unos pañuelos bordados con esmero como una forma de agradecer a la anciana. Tieu-nu ayudó a su madre a envolver cuidadosamente los regalos llena de alegría al pensar en el reencuentro con Truong. Sabía que aunque fueran regalos sencillos, contenían toda la sinceridad y el profundo respeto hacia la anciana. Salieron de la casa, la calle aún estaba desierta, solo se escuchaba el canto alegre de los pájaros. Ambas se subieron al coche con el corazón lleno de emociones indescriptibles. Tieu-nu estaba sentada al lado mirando de vez en cuando a su madre, cuyos ojos eran cálidos y brillaban con amor. No solo iban en busca de Truong, sino también en busca de viejos recuerdos de momentos felices que habían guardado en su corazón durante todo este tiempo. Al pasar por las calles conocidas, cada casa, cada árbol parecía evocar sus recuerdos pasados. Cuanto más se acercaban a la casa de la anciana, más nerviosas se sentían. Aunque no sabían con certeza si Truong estaría allí, seguían con la esperanza como una fe que nunca se apaga. Cuando llegaron, vieron la pequeña casa con las ventanas abiertas, dejando que la luz cálida saliera. Sin embargo, el ambiente era algo silencioso, sin las risas y voces que normalmente llenaban el aire. Tieu-nu percibió una extraña quietud y la mirada de la madre de Truong también reflejaba preocupación. Pero la joven animó a su madre diciéndole que todo estaría bien, porque ya estaban allí, y el viaje en busca de Truong, por difícil que fuera, no se detendría. Cuando se acercaron a la casa de la anciana, el ambiente a su alrededor se volvió extrañamente silencioso. Las calles que normalmente eran ruidosas y animadas, ahora parecían sumidas en un espacio completamente callado. La casa de la anciana estaba ubicada al lado de otras casas, pero hoy el ambiente a su alrededor tenía algo inusual. Tanto Tieu-nu como la madre de Truong lo sintieron y el silencio parecía hacer que todo se volviera aún más pesado. No había risas, no había pasos, solo un espacio vacío que lo envolvía todo. Al llegar cerca de la puerta, ambas se detuvieron un momento mirando las viejas puertas de madera que estaban cerradas. Tieu-nu llamó suavemente el nombre de la anciana, pero la respuesta fue un silencio aterrador. No hubo respuesta, no se escuchó nada dentro. Ese ambiente parecía ocultar algo, lo que aumentaba la ansiedad de ambas. La madre de Truong, cuyos ojos estaban llenos de cansancio, miró por la ventana y luego se giró hacia Tieu-nu, con el rostro lleno de inquietud y preocupación. «Seguro que algo no está bien, hija», susurró la madre de Truong, su voz llena de angustia. «¿Por qué no hay nadie en casa? Tengo miedo de que haya pasado algo malo». Tieu-nu sintió el miedo en los ojos de la madre de Truong, pero rápidamente trató de tranquilizarla. «No te preocupes, seguro que salieron un momento. La anciana está bien, no hay nada de qué preocuparse». Sonrió, aunque en su interior sentía algo de incertidumbre. Sabía que la madre de Truong estaba muy preocupada, pero también sentía una ligera inquietud en su corazón. Tieu-nu decidió acercarse más a la puerta y golpeó suavemente. Cuando nadie respondió, Tieu-nu y la madre de Truong decidieron entrar al patio, todavía con la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero cuando vieron el reloj de Truong en el escalón, Tieu-nu no pudo evitar sentir una extraña sensación en su interior. Era el reloj que siempre había visto Truong llevar.
y el hecho de que estuviera allí en ese lugar hacía todo aún más confuso. «Esto tiene que ser de Truong», dijo Tieu-nu a su madre con voz esperanzada. «Tal vez él esté cerca». Miró alrededor intentando encontrar alguna señal de Truong o de la anciana, pero no apareció nadie. Ambas se sentaron en el escalón, se miraron esperando. Los momentos pasaban lentamente como si fueran eternos, con la esperanza y la ansiedad entrelazadas en los corazones de ambas. Toda la ansiedad y tensión parecían desvanecerse en un instante cuando Tieu-nu vio el objeto familiar ante sus ojos. Sobre la pequeña mesa en el porche, en medio del silencio de la casa, estaba el reloj de Truong, el mismo reloj que ella había visto él llevar todos los días. Justo esta mañana recordaba claramente la expresión radiante de Truong cuando orgulloso le mostró este reloj diciendo que era un regalo especial que había recibido de su madre. Ahora, al ver ese reloj descansando en la mesa de madera vieja, Tieu-nu sintió como si despertara de su confusión y una alegría indescriptible llenó su corazón. No pudo contener sus emociones y con entusiasmo corrió hacia el reloj, señalándolo con el dedo con los ojos brillando de esperanza. «Este es el reloj de Truong. Él sigue aquí». Su voz resonó en el espacio silencioso como una señal de que finalmente habían encontrado una pista de Truong. La sensación de nerviosismo de Tieu-nu desapareció de inmediato, reemplazada por una emoción creciente. No pudo evitar sonreír feliz al ver el reloj y su fe en la presencia de Truong se hizo aún más fuerte. La madre de Truong también no pudo evitar sonreír. Aunque aún mantenía algo de preocupación en su mirada al ver la felicidad de Tieu-nu, se sintió mucho más tranquila. «Lo ves, mamá, Truong seguramente sigue aquí. Solo necesitamos esperar un poco más», dijo Tieu-nu a su madre con una voz llena de optimismo. La madre de Truong asintió, su mirada se suavizó y una sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Ya no se sentía tensa como antes, sino más bien aliviada al darse cuenta de que Truong podría estar muy cerca, solo necesitaban un poco más de paciencia. Ambas se sentaron en una silla de madera frente al porche, sus ojos fijos en la casa y en el reloj. En ese momento, aunque no hubo palabras, la esperanza y el amor entre ellas se expresaron claramente. Habían llegado hasta aquí, habían encontrado una pista de Truong, y ahora solo quedaba esperar el momento de la reunión. Sentadas frente al porche, Tieu-nu y la madre de Truong experimentaron una paz extraña, aunque sus corazones seguían llenos de ansiedad y esperanza. El entorno a su alrededor parecía en silencio, solo se oía el susurro de las hojas y el suave viento que soplaba llevándose la tensión que había cubierto sus corazones. El espacio parecía volverse más tranquilo, como si abrazara a esos corazones que esperaban. Ambas estaban sentadas en una vieja silla de madera, mirando de vez en cuando hacia la puerta principal, como si cada vez que se abriera fuera el momento en que Truong regresaría. La madre de Truong miraba a su alrededor, sus ojos reflejaban pensamientos profundos. Recordaba los días cuando Truong era pequeño, antes de que tuviera que enfrentar las dificultades, cuando la familia aún estaba unida y feliz. Le contaba a Tieu-nu recuerdos viejos, aquellos días en los que Truong estudiaba con dedicación, las veces que él se alegraba mostrando sus logros y cada paso en su crecimiento. Cada historia era un recuerdo valioso que hacía que el corazón de la madre de Truong se apretara, pero también estaba llena de orgullo por el hijo que había criado. Tieu-nu escuchaba atentamente, sus ojos fijos en la madre de Truong, reflejando empatía y cariño. Ella también compartía sus propios recuerdos con Truong, aquellas veces en que pasearon juntos por la ciudad, las noches en que conversaron sobre sueños y planes para el futuro. Contaba la primera vez que conoció a Truong, cuando él aún era un joven lleno de sueños y nunca imaginó que su relación con él llegaría a ser tan profunda. Tieu-nu sonrió suavemente al recordar esos dulces momentos, aquellos en los que ella y Truong
Compartían historias sencillas y felices sobre la vida. El tiempo pasaba en silencio, pero cada uno de esos minutos se convertía en un nuevo y significativo recuerdo para ellas. Aunque aún no veían regresar a Truong, este silencio las hacía sentirse más cerca que nunca. Ambas sabían que sin importar cuánto durara su búsqueda, el amor y la esperanza serían siempre la llama que las guiaría, ayudándolas a esperar con paciencia. El suave viento acariciaba sus cabellos trayendo consigo el aliento de la naturaleza, como si quisiera calmar las preocupaciones en sus corazones. El paisaje alrededor con los árboles verdes y las nubes flotando lentamente en el cielo azul parecía también reconfortarlas, recordándoles que aunque haya dificultades al final todo mejorará. Y en ese silencio los corazones de Thieu Nu y la madre de Truong se hicieron más fuertes, llenos de la convicción de que pronto se reunirían con Truong. Cuando el silencio de la mañana se prolongaba, Thieu Nu y la madre de Truong seguían sentadas allí, sus ojos fijos en la puerta de la casa de la anciana. Los pensamientos ansiosos, las preguntas sin respuesta seguían rondando en sus corazones. De repente, una figura apareció a lo lejos, una vecina caminando hacia ellas con pasos apresurados, como si tuviera algo importante que decir. Se detuvo frente a ellas, respirando agitada, y luego habló. La anciana no se siente bien, tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento. Su hijo está allí cuidándola, tendrá que pasar unos días más antes de que ella regrese. Esta noticia fue como una brisa que calmó la tensión en los corazones de Thieu Nu y la madre de Truong. Estaban sorprendidas, atónitas, pero no pudieron evitar sentirse algo aliviadas al saber que Truong estaba bien y que estaba al lado de la anciana. Aunque la preocupación seguía allí, al menos sabían dónde estaba él, y ya no tenían que sentirse perdidas por su desaparición. La madre de Truong, al escuchar la noticia, suspiró con alivio. Miró a Thieu Nu, cuyos ojos reflejaban tanto alegría como ansiedad, y luego sonrió suavemente, una sonrisa un poco tímida pero llena de esperanza. Al menos no se fue lejos y la anciana está recibiendo el cuidado que necesita, dijo con voz ligera como si hubiera descargado un peso de encima. Thieu Nu asintió sintiendo en su interior una mezcla de felicidad y algo de pesar. Había esperado ver a Truong en ese momento, pero ahora tendría que continuar su viaje al hospital. Sin embargo, ya no se sentía confundida. Todo lo que tenía que hacer era ponerse en marcha y encontrar a Truong, a la persona que siempre había querido y que tanto había esperado. «Vamos, mamá», dijo Thieu Nu a la madre de Truong con voz decidida. «La oportunidad de ver a Truong está justo frente a nosotros». Ambas se levantaron rápidamente, ya no quedaba nada por esperar. Juntas salieron de la casa con el corazón lleno de esperanza. El camino al hospital podría ser largo, pero esta vez cada paso que daban estaba lleno de confianza. Iban a ver a Truong y a la anciana, y finalmente su largo viaje de búsqueda terminaría en alegría y felicidad. Sin dudarlo ni un momento, Thieu Nu y la madre de Truong subieron rápidamente al coche con el corazón acelerado por los pensamientos sobre la anciana y Truong. Los rayos del sol de la tarde aún pasaban por la ventana, reflejando una luz suave sobre sus rostros, pero en ese momento nada podía calmar la ansiedad que sentían en sus corazones. Aunque la noticia de la vecina les había dado algo de alivio, la preocupación seguía acechando. La anciana tenía que ser hospitalizada, y aunque Truong estaba allí para cuidarla, sus corazones seguían inquietos. El viaje parecía interminable. Cada metro de camino era un momento de nerviosismo en la mente de Thieu Nu. Siempre aparecían las imágenes de Truong, las preguntas sobre el estado de la anciana, sobre la salud de Truong. ¿Estaba él bien? ¿Estaba bien él mismo enfrentando las dificultades de la vida, especialmente en esta situación? La madre de Truong estaba en silencio a su lado mirando por la ventana, con una expresión algo triste pero también llena de esperanza.
Sabía que había estado demasiado preocupada todo este tiempo y ahora debía confiar en que todo estaría bien. Seguro que la anciana se recuperará. Tiaunu dijo suavemente, tranquilizando a su madre con las manos firmemente sobre el volante, pero su voz era suave y llena de certeza. Truong la cuidará muy bien, solo necesitamos llegar al hospital y encontrarnos con ellos. La madre de Truong la miró sonriendo cálidamente, pero no pudo ocultar la preocupación en sus ojos. Gracias, Tiaunu. Sé que siempre estás a mi lado ayudándome a superar esta preocupación. Creo que todo estará bien. Las palabras tranquilizadoras de Tiaunu fueron como un aliento profundo, aliviando un poco la carga en el corazón de la madre. Aunque el camino era largo y desafiante, fue su firmeza, su fe en que encontrarían a Truong y la anciana, lo que las motivó a continuar el viaje sin vacilar. Sabían que aunque las cosas no fueran como esperaban, el amor y la sinceridad siempre las guiarían, y que este viaje tendría un final feliz como siempre lo habían deseado. Con cada minuto que pasaba, la preocupación en los corazones de Tiaunu y la madre de Truong comenzaba a desvanecerse, siendo reemplazada por la fe en el reencuentro, en un amor que nunca se agota. Ambas se sentían más unidas que nunca, esperando juntas el momento de ver a Truong y a la anciana, aquellos a quienes siempre habían amado con todo su corazón. Al llegar al hospital, el ambiente a su alrededor parecía volverse pesado, haciendo que cada paso de Tiaunu y la madre de Truong estuviera lleno de tensión y esperanza. Ambas caminaron rápidamente hacia el área de tratamiento, pasando por los largos pasillos, donde los apresurados pasos de los médicos y enfermeras se mezclaban con el silencio que reinaba en el lugar. Cuando llegaron frente a la puerta de la habitación, la madre de Truong miró a Tiaunu y no pudo esconder la preocupación en su rostro. Tiaunu tomó suavemente la mano de su madre, un gesto de consuelo lleno de determinación. La puerta de la habitación se abrió, y ante ellos apareció una escena que hizo que sus corazones se apretaran. La anciana estaba en la cama, su rostro amable como siempre, pero esta vez mostraba un leve cansancio, con sus manos delgadas descansando sobre las sábanas blancas. A pesar de estar enferma, sus ojos aún brillaban y una débil sonrisa apareció en sus labios al ver a Tiaunu y a la madre de Truong. Su presencia era como un bálsamo para el alma, aliviando un poco el dolor que sentía en su cuerpo. Truong estaba de pie junto a la cama, con una mano sosteniendo un paño húmedo, limpiando suavemente la frente de la anciana, realizando los gestos con mucha ternura y cuidado. Al escuchar los pasos de Tiaunu y su madre, se giró sonriendo levemente, pero en sus ojos era imposible ocultar la emoción. Ambas se quedaron frente a él un momento de silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Tiaunu miraba a Truong, sus ojos llenos de preocupación y amor, como si quisiera preguntar si estaba bien, si había logrado superar todos los momentos difíciles. De repente, cuando Tiaunu se acercó, Truong no pudo contener las emociones que sentía. Las lágrimas de felicidad comenzaron a brotar, cayendo por sus mejillas. Rápidamente las secó, pero no pudo ocultar la fuerte emoción que lo invadía. Esas lágrimas fueron como un sincero agradecimiento desde lo más profundo de su corazón, dirigidas a Tiaunu y a su madre. Había atravesado tantas pruebas, pero finalmente se mantenía firme y había podido reunirse con las personas que siempre había deseado ver. Tiaunu miraba a Truong y sus propios ojos también estaban llenos de lágrimas. Se acercó a la cama, tomando suavemente la mano de Truong sin decir una palabra, pero sus miradas transmitían todo lo que no podían expresar con palabras. La madre de Truong estaba junto a ellos, sonriendo suavemente, como si todas sus preocupaciones se hubieran disipado. Se habían encontrado nuevamente, y en ese momento todas las pruebas y tristezas parecían desvanecerse, dejando solo lugar para la reunión, para la felicidad plena. Los tres estaban allí en el silencio del hospital.
pero en sus corazones brotaron emociones que durante tanto tiempo no pudieron expresar con palabras. Los días de preocupación, espera y los temores que los acosaban finalmente se disolvieron en un momento tan sencillo pero tan significativo. La anciana, aunque con los ojos nublados por la enfermedad, cuando vio a sus seres queridos, su sonrisa brilló como si hubiera sido guardada durante años, ahora por fin floreciendo. Esa sonrisa no era la de una mujer fuerte que había llevado a cuestas una familia, sino la de una felicidad inmensa al reunirse con sus hijos, al sentir que el amor nunca se desvanece. Truong estaba junto a la cama de la anciana con los ojos aún rojos por las lágrimas que no dejaban de caer. Sus manos temblaban mientras abrazaba a su madre, un abrazo que era tanto fuerte como tierno, como si quisiera decir que había superado tantas pruebas, que había vencido tantas dificultades, y ahora podía encontrar algo de paz en su corazón con su madre a su lado. Truong no necesitaba decir nada más porque en ese momento todas las palabras sobraban. Durante todos esos años había esperado con ansias, había vivido en soledad y ansiedad. Pero al fin la reunión había llegado, y esa era una felicidad que no podía describir con palabras. Tieu-nu estaba cerca tomando la mano de la anciana, y tampoco pudo controlar las emociones en su corazón. Sonrió a la anciana, sus ojos llenos de lágrimas, pero brillando con una alegría indescriptible. No necesitaba decir nada porque en ese momento todo lo que quería expresar estaba claro en cada gesto y mirada. Sostuvo con fuerza la mano de la anciana como una promesa de que siempre estaría allí junto a ella, cuidando y amando a las personas que siempre había querido y seguiría queriendo. Las lágrimas de felicidad caían por las mejillas de Tieu-nu, pero no eran lágrimas de miedo o dolor, sino de alegría, consuelo y tranquilidad, al saber que todo lo bueno finalmente había llegado. Esos momentos parecían detener el tiempo, y todo lo que quedaba a su alrededor era el sonido de las respiraciones, la armonía entre la alegría y la ligereza en los corazones de los tres, que finalmente se habían encontrado después de tantos años de separación. La anciana miraba a Truong, sus ojos llenos de amor, su corazón aliviado al ver que su hijo era fuerte, maduro, y la amaba como siempre. No dijo nada, solo tomó la mano de Truong. La apretó con fuerza como queriendo conservar ese momento, el momento de un amor incondicional, de una conexión silenciosa entre madre e hijo. La madre de Truong, por su parte, continuó abrazando a su hijo sin más preguntas, sin más preocupaciones por el futuro. Solo quedaba un amor profundo que no podía ser expresado con palabras. «Ya has vuelto, lo sé», susurró como si las palabras ya no fueran necesarias. Solo un abrazo, eso era todo lo que se necesitaba para entenderlo todo. La madre de Truong sentía que ya no necesitaba preocuparse, que ya no tendría que soportar esas largas noches de angustia. Había encontrado a su querido hijo, lo había visto saludable y feliz, y eso era suficiente. La anciana miró a la madre de Truong y sus miradas se cruzaron con una sensación de paz, como si ambas comprendieran que aunque la vida las llevara por distintos caminos, el amor familiar siempre sería un apoyo firme e inquebrantable. Esas palabras, esos abrazos llenaron el espacio de calidez. Tieu-nu miró a ambos, sintiendo la sacralidad de ese momento. Sabía que aunque enfrentaran muchas tormentas, la familia seguiría siendo el apoyo más firme. Se sentía afortunada de estar con ellos compartiendo esos momentos tan preciosos, y también sabía que esa conexión sería la fuerza que los ayudaría a superar cualquier desafío en el futuro. Truong se sentó suavemente junto a la cama de la anciana, apartó su cabello, le secó el sudor de la frente. Aunque la anciana ya no era tan fuerte como antes, para Truong ella seguía siendo la mujer más fuerte, la que lo había dado a luz, la que lo había criado durante los momentos más difíciles. Truong la miró, luego miró a su madre y finalmente a Tieu-nu.
Sintió una calidez en su corazón, una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Todo parecía ir más lento, como si el tiempo se hubiera detenido para darle la oportunidad de apreciar cada momento. Un rato después, Trong se giró hacia Tieu-nu. Sus ojos eran suaves, llenos de cariño. «Gracias por siempre estar a mi lado, por siempre esperar», dijo con una voz cálida y quebrada. Tieu-nu solo sonrió tomando suavemente su mano sin necesidad de decir más. Sabía que lo que sentían entre ellos ya estaba demasiado claro, no hacía falta palabras elegantes. El amor era algo que compartían a través de cada mirada, cada gesto, cada momento importante de esta vida. Los tres se sentaron juntos, el espacio a su alrededor parecía desvanecerse cubierto por el amor y la reunión. Aunque la enfermedad seguía presente en ese momento, todo eso parecía no importar. Se habían encontrado y el amor familiar seguía siendo lo más hermoso que la vida podía ofrecer.